Al doctor Luciano Grasso, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Hola Luciano, buen día, aquí Norma. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo ¿Cómo va? ¿Me escuchás? estás? Buen día. Sí, te escucho. Medio que se corta un poco. Bien, si me escuchás entonces perfecto. Luciano, hay un tema que lo habíamos hablado por privado contigo, que se hizo una charla, una reunión sobre salud mental, y sobre esto me preguntaba Marina, la mamá de Chano Charpentier, para interiorizarse, inclusive yo esta nota se la voy a mandar a ella, para que sepa cómo ha sido esta reunión o esta charla. Bueno, sí, en principio diría, bueno, más allá de la charla, creo que en el caso que plantea o el posicionamiento que tiene Marina, hay que decirlo que es totalmente loable, respetable y admirable también. Una Uh-huh. mamá que está padeciendo lo que padecen muchos familiares de personas que tienen distintos problemas de salud mental. En un caso particular tiene que ver con el consumo problemático, pero el problema que estamos atravesando en nuestro país desde hace ya muchos años, pero que se agudizó en los últimos 2 años a partir de la pandemia, Sí. que es el problema de muchas personas que tienen problemas de salud mental y no tienen una respuesta adecuada, es un problema grave. Sí. La charla en particular tuvo que ver con poner de manifiesto ejemplos de acciones en los sistemas de salud que Uh-huh. intentan dar alguna respuesta comunitaria, integral, interdisciplinaria Sí. a problemas de salud mental. Pero me parece que más allá de esa charla en particular, es importante transmitirle a Marina y a tantos familiares que es necesario seguir poniendo en agenda el problema de la salud mental y las adicciones en nuestro país. Yo tengo en particular una diferencia con el planteo que tiene Marina y que se ha escuchado también en los últimos días Sí. respecto a creer que la solución es la modificación de la ley de salud mental. Ah, Y no lo digo desde una posición de defensa a ultranza ni una defensa acrítica de la ley. Como sí. toda norma está hecha por personas, que por supuesto todo es mejorable y perfectible. Lo que Ajá. estoy convencido, habiendo estudiado evidencia científica y empírica y los consensos también de las comunidades científicas, es que lo que necesitamos es romper con esta separación, con esta discriminación, con esta división entre salud y salud mental y adicciones, que ha Sí. hecho que hoy la mayoría de los efectores de salud pública de nuestro país no atiendan los problemas de salud mental y las adicciones. Ahí está el problema. No, Uh-huh. creo que no está en la norma, sino que está en que tenemos que hacer que la norma se cumpla. Si uno lee la ley de salud mental, verá que lo que está diciendo es que tiene que haber más atención en los centros de salud, en las guardias de los hospitales, en los hospitales generales, más Sí. centros de día, Sí. y que la ley de salud mental no solo que permite, sino que obliga al Estado a que que garantice esa atención, incluyendo esos momentos tan críticos, tan difíciles que hoy sufren muchos familiares, que es el momento en donde llegamos, primero, son momentos críticos en donde lo que se evidencia es que llegamos tarde, ¿no? Que justamente por no haber prevención y detección temprana de los problemas de salud mental y las adicciones, se llegan a esos casos en donde el paciente ya no da más, la familia ya no da más y necesitan una Claro. intervención urgente. En esos momentos, la ley da herramientas, si uno la lee, para ver qué es lo que hay que hacer, y hay que internar involuntariamente. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos nos encontramos en una guardia en donde el profesional o no sabe qué hacer, o no tiene los recursos, o no tiene el psicofármaco, o no tiene una cama de internación. Entonces, se repiten esas situaciones, son graves, son urgentes, pero lo que estoy convencido es que lo que tenemos que hacer es que
los directores de los hospitales, los secretarios de salud, los ministros, los gobernadores, desde el gobierno nacional hacia cada uno de los ámbitos del Poder Ejecutivo en los 3 niveles del Estado, sí, hagan lo que tienen que hacer. No tengo duda que la responsabilidad hoy está en los ejecutivos, no claro, en el legislativo, en una norma que realmente tiene ya 12 años, no se ha implementado, y es una norma, o se ha implementado muy poco, para ser honesto intelectualmente, porque tampoco podemos decir que no hay ningún avance, pero sí, se ha implementado muy poco, pero realmente es una norma que está bien hecha. Lo que necesitamos es que se implemente, entonces también hasta podríamos decir, desde lo que es una buena práctica legislativa, y hasta diría desde el sentido común, sí, uno no puede querer modificar una norma que no se aplicó, y decir que no funciona porque no se aplicó. ¿No? El sentido común dice, bueno, apliquémosla, implementémosla y después hacemos una evaluación y vemos si así como está, claro, funciona o no, y si hay necesidad de modificarla. Bueno, esto es un poco mi posicionamiento, sí, 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 repito, sí, respetando, por supuesto, el dolor y el compromiso, claro, y la lucha que está tomando Marina por una cuestión que es totalmente entendible, ¿no? Justamente el problema que ella tiene es que alguna vez lo internó a Chano llamó a la policía, que lo habían internado contra su voluntad, la policía fue y se fue del lugar donde estaba internado. Ahora está bastante controlado, pero bueno, es una lucha continua que ella tiene, ¿no? Pero bueno, también sí, tu postura es respetable y hay puntos muy importantes de lo que has dicho. Es que hagamos un repaso. Una persona tiene una situación de crisis, hay que garantizar que llevarla a la guardia lo antes posible, aún contra su voluntad. Y todo, sí, lo que estoy diciendo ahora figura en la ley, en el decreto reglamentario, ajá, y también en el Código Civil. Estoy, sí, hablando de algo que hoy es legal y está avalado. Hay que llamar a una ambulancia. La ambulancia tiene que llegar rápidamente al lugar donde está la persona en una situación crítica. Si, sí, la persona se niega a subir a la ambulancia, tiene que acudir la fuerza de seguridad con un protocolo que forma parte de una resolución del Ministerio de Seguridad de hace unos cuantos años vigente. Es decir, el personal policial debería saber qué hacer y debería ayudar al personal, claro, de salud a reducir, lo digo en esos términos que son los términos que, sí, usa la policía, sí, sí, a la persona, sí, obviamente tratando de no lastimarla, pero llevarla a la guardia contra su voluntad si es necesario. El tema es que no están preparados, Luciano, claro, la policía, claro, no, viste lo que pasó justamente con Chano, estuvo al borde de la muerte. Pasado, claro, el año pasado, sí, exacto, sí, por eso digo, no funciona, pero no es culpa de la ley, sino que no, claro, se implementó. Claro, ahora, claro, el profesional que está en la guardia, si evalúa que la persona tiene criterio de internación, puede internarlo aún contra su voluntad. Una vez la persona internada, puede pasar que la persona, estando internada, quiera retirarse. Si el equipo tratante en ese momento sigue considerando que todavía es necesaria una internación un poco más prolongada, porque está todavía en una situación aguda, sí, debería mantener esa internación. Es decir, si en ese momento esta persona, o quien sea, dice, sí, yo me quiero ir, y realmente lo dejaron irse, sí, llamó a la policía o usó los contactos que sea, sí, y el equipo en ese momento evaluaba que seguía estando en riesgo, no debían dejarlo irse. Ahí también es una mala interpretación de la normativa y tenemos que pensar, yo creo que sí, una analogía. Pensémoslo en una analogía con cualquier otro problema de salud. Así como entendemos que hay momentos de una situación crítica, pensemos, no sé, en un infarto, en una situación, en un accidente, y llega alguien con urgencia a la guardia y no le preguntan si quiere o no tener tal o cual intervención o una internación. Está en riesgo. Bueno, esto es lo mismo. Actuamos. Y una persona que está internada por otro problema de salud y se quiere ir, pero está en riesgo su salud y su vida, se mantiene la internación. Entonces, hay que entender que esas son cuestiones que están fallando en la práctica,
que hay gente que está haciendo lo que no tiene que hacer o no está haciendo lo que tiene que hacer, claro, y no culpa de la ley. Claro. Me parece que es importante aclararlo. Sí, lo que pasa es que todo esto que vos nos estás comentando, que nos estás diciendo, hay muchos profesionales, gente de la policía y demás que no lo sabe. Es decir, llamó a la policía, Exacto. dijo estoy contra mi voluntad, vino la policía, déjelo libre. Y cuando se enteró Marina, viste, no, ¿cómo lo dejaron ir? Bueno, lo dejaron Claro. ir porque estaba contra su voluntad. Entonces, de todos estos puntos que vos marcaste, digamos, no se sabe, no lo manejan, no se sabe. Entonces, bueno, ahí está el quid de la cuestión. Yo diría, y no sin ánimo de polemizar, yo le agregaría algo. En la mayoría de los casos en los que pasa esta situación, alguien que en la guardia decide no internar a un paciente que considera que debería internarse y no lo interna porque el paciente no quiere, o un caso en donde, como está la persona internada, se quiere ir y porque dice que está internado contra su voluntad. Sí. El equipo cree que tiene que seguir internado y lo deja irse. En la mayoría de estos casos puede tener que ver con falta de información respecto a la normativa, puede ser con el miedo que puede tener algún profesional de después tener Claro. alguna... que es un miedo infundado. Yo no conozco ningún caso en donde un profesional haya tenido algún juicio por haber internado... Por retener a un paciente, claro. Exacto, no hay caso. Claro. Pero digo, le agrego una tercera situación. Creo Sí. que en algunos casos se toman estas actitudes intencionalmente como una postura que hay que reconocerlo, tuvo un sector desde que se sancionó la ley y la sigue Sí. teniendo en contra de la ley de salud mental. Entonces, hay profesionales que dicen esto o hacen esto aduciendo que la ley lo permite o que la ley no lo deja, pero saben que no es así. Entonces, me parece que también hay que ponerlo sobre la mesa. La ley es clara, evidentemente no lo suficiente como para que ya se haya implementado, y hay que trabajar más en docencia y explicación para que nos quede claro a todos y los que tienen que hacer lo que dice la ley lo hagan, ¿no? Por supuesto que también falta decisión política. Hay profesionales que yo tengo esta postura y la he planteado en los medios de comunicación, y algún profesional me ha dicho, bueno, pero yo estoy en una guardia y quiero cumplir con la ley, pero no están dadas las condiciones, no hay psiquiatra en este hospital, no hay camas, no hay... Claro. Es cierto, Otro es de los cierto. temas, Entonces sí. hay algo que va más allá de los profesionales y que tiene que ir acompañado de decisión política y de recursos económicos. Pero también hay algo que llamamos ética profesional, y que en algunos casos habría que implementarla más. Luciano, muy cortito, ¿estamos nosotros en condiciones en Tandil de recibir a este tipo de pacientes y darle contención? Yo esta postura que tengo la puedo decir también con la tranquilidad de que formo parte de un sistema integrado de salud pública en Tandil que lo viene implementando. Es decir, ya desde hace unos cuantos años, lo que acabo de decir en Tandil pasa. Si hay alguien que tiene un problema de salud, va a la guardia del Hospital Santa Marina, hay una guardia pasiva de psicología. El médico de guardia se llama al psicólogo, si tiene criterio de internación, se interna, aún contra su voluntad. De hecho, la mayoría de las internaciones que hoy hay en nuestro sistema de salud son involuntarias. Claro. Sí, porque en general es como se presenta la situación. Por lo tanto, digo, es una muestra en Tandil de que se puede, en un hospital general, cumplir con la ley, ¿no? Muy bien. Luciano, agradecidísimos como siempre, ¿eh? Muy claro y muy preciso, y por supuesto esto me lo ha pedido Marina, esta charla que tenemos, y se la vamos a mandar para que también ella se ponga al día con todas las dudas que tiene. Abrazo enorme, muchas gracias. Abrazo para ustedes. Adiós. Gracias, adiós. Así pasaba el doctor Luciano Grasso, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud.